Hola, 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 hola. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien por aquí? ¿Todo bien por aquí? Bien, bien, bien. Hoy, señores, señor Pollo, ocupe su lugar porque vamos a hacer una rutina de piernas que va a ser vista y no vista. ¿Por qué? Porque quiero que en 15-20 minutos podáis poner las piernas fuertes, las piernas bien, las piernas bonitas, llamarlo como queráis. Para mí unas piernas bonitas son piernas funcionales. Y para eso siempre, chicos, empezamos con un calentamiento suave, relajado, en el que vamos a jugar cada uno con la capacidad que tiene. Algo tan sencillo como levantar piernas, chicos. Vamos levantando piernas, muy despacito, adelante, muy bien, rodillitas, y vamos a hacer prácticamente 1 minuto cada ejercicio, Yo, en cuanto note que voy calentando, voy a ir soltando los ejercicios y como quiero que hagáis esto despacito, el que solo pueda subir hasta aquí, perfecto. El que pueda darle un poquito de input más arriba, también va a venir tremendamente bien. Así que lo que quiero es que os pongáis las pilas y empecéis a mover el cucu. ¿Por qué? Porque hoy toca piernas perfectas, en una rutina de 15-20 minutos, visto y no visto. Y luego, comentarios. Después de este minutito que ya hemos hecho de rodillas arriba, ¿de acuerdo? Vamos a hacer piernas atrás, ¿de acuerdo? Despacito, cada uno hasta donde llegue. Tenemos que ir calentando las diferentes estructuras de lo que es la pierna. Nos decían antes, repaso de la musculatura de la pierna, cuádriceps, musculatura anterior, sartorio, todo lo que es glúteo, glúteo medio, glúteo menor, todo lo que es tensor de la fascia lata, tibiales, peroneos, gemelo, sóleo, toda esa zona. Seguir moviendo, podéis hacerlo en estático, podéis hacer 2 pasos un poquito más aeróbico, ¿de acuerdo? Podéis hacer varios pasos, si no, directamente hasta donde uno llegue. El que se anime puede subir incluso un poquito la zancada y la frecuencia, haciendo que las piernas se calienten. Si tenéis zonas, como a mí, por ejemplo, que me pasa, que a la hora de calentar me molesta un poquito la rodilla, siempre os lo digo, apoyaros en cremas de calidad. Vamos a hacer 1 minutito, antes de todo, un poquito de calentamiento en la estructura, frotando la rodilla durante 1, 2, 3 minutos. Esto me va a venir bien en ambas rodillas, ya que mis rodillas se resienten un poquito cuando están frías. Entonces, si con el calentamiento notáis que hay una zona que está un poquito, que no arranca, que está fría, no tengáis miedo de parar e intentar volver a calentarla con la mano, haciendo un masaje suave durante 1 minutito. Venga, chicos, hemos hecho un calentamiento de rodilla adelante, 1 minuto. Hemos hecho un calentamiento de rodilla atrás. Me vais a oír sofocado porque voy rápido, Y ahora vamos a hacer uno en apertura y en cierre. Yo tengo aquí un truco, que es una banda elástica, la veis en la cámara de allí, y veis que estoy aquí sujeto. Os podéis poner apoyados en un mueble, apoyados en la pared. Y lo que quiero es que hagáis círculos hasta donde podamos, El que solo pueda levantar hasta aquí, abrimos despacito y vamos a contar unas 30 veces, un medio minuto. En ese medio minuto, lo que podemos hacer cuando llevemos 15 es cambiar un poquito el sentido, y así cambiaremos los músculos que contraen y los que aflojan, haremos un cambio, ¿vale? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Recordad que luego respondemos comentarios, pero una vez que hayamos terminado esta fase de entrenamiento de piernas fuertes en 15 días. En 15 días te prometo que si haces esto diario, las piernas son otras. Llevamos unos 15 hacia un lado, cambiamos el sentido. Como os digo, esto se puede hacer si tenéis buen equilibrio. Que no tenéis buen equilibrio, pues atáis una banda elástica a la puerta, os apoyáis en un mueble, lo que el cuerpo os pida. Una vez que hemos calentado un poco la bisagra de las rodillas, que se han calentado los tobillos también, hemos calentado la rodilla, hemos calentado la bisagra de la cadera, vamos a empezar con el primer ejercicio. Y como siempre os digo, poneros cómodos. ¿Qué quiere decir? Una buena colchoneta, una buena almohada. Nos vamos a ir al suelo y vamos a empezar con el primer ejercicio. El primer ejercicio trabaja la cadera, ¿vale? Vamos a poner las manos a los lados y vamos a ver cómo vamos levantando hasta donde podamos. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Podéis ir hasta 30 o incluso 40. ¿Que notáis fatiga? Cambiéis de pierna, ¿de acuerdo? Para ir viendo. Habrá gente que se fatigue a las 5, otros a las 10, otros a las 15 repeticiones, 20, 30, pero podéis ir durante un minuto, cuando notéis fatiga, cambiáis. Eso, si yo noto un poquito de fatiga y vamos ahí. Qué raro que note más fatiga en mi pierna derecha que en mi pierna izquierda. Debo de tener algo ahí en la caderita, así que me estoy dando cuenta ahora en el directo. Si os pasa a vosotros, pues simplemente hacéis unas cuantas repeticiones más con la otra pierna, pero tenéis que estar un minuto moviendo la cadera, arriba y abajo, pierna estirada. Muy importante seguir un ritmo. Si vosotros os pide un ritmo más lento, un ritmo más recto. A mí me pide ir un poquito a esta velocidad. Vamos a hacer las 10 últimas aquí. La otra pierna. Estos tiempos son aproximados. Lo que quiero es que tú trabajes más o menos el tiempo que yo estoy trabajando a tu nivel y a tu percepción de nivel de trabajo. Estamos reclutando musculatura de flexión de la cadera, ¿vale? Muy importante. Cuando hemos hecho este ejercicio hay dos opciones ahora, chicos. O me quedo quieto y parado y voy reposando, o arranco el siguiente ejercicio. Vamos a esperar 10-15 segundos para que me bajen un poquito las pulsaciones después del calentamiento y del primer ejercicio, y vamos a seguir con una elevación en ABD para trabajar glúteo y para trabajar abductores de cadera, ¿de acuerdo? Tensor de la fascia lata. Que estos ejercicios vienen muy bien cuando las caderas están de aquella manera. ¿Por qué he puesto esta pistola de masaje aquí? Porque esto también os puede servir a calentar, y entre fase y fase podéis estimular, ahora vamos a trabajar glúteo, podéis estimular el glúteo para que tenga más oxígeno, más sangre y sea más eficiente. Hay estudios científicos que dicen que entre serie y serie, si aplicas la pistola de masaje, consigues hacer mayor repetición de series sin perder velocidad de ejecución. Si es que aquí no solo se hacen ejercicios para piernas fuertes y bonitas, sino que se aprende un montón en este canal. Dejamos nuestra pistolita aquí a un lado, señor Pollo, que se quede a la custodia de la misma, y arrancamos con un ejercicio muy sencillo, muy cortito. Vamos a flexionar piernas, vamos a juntar rodillas y ahora vamos a hacer simplemente, hoy vamos a trabajar solo con nuestro peso. Si queréis puedo diseñar otra estrategia que sea con bandas elásticas, pesas, balón de pilates, un foam roller, un balón, no sé, podemos utilizar utensilios de todas las maneras. Aquí estás aislando el glúteo, se va a cansar enseguida si no tenéis buena musculatura, ¿vale? Cuando ya notéis fatiga, que yo llevo ya 15, 20, vamos a hacerlas hacia el otro lado, tan sencillo como nos ponemos y trabajamos la apertura. Me pongo así para que lo veáis bien desde las dos cámaras que os he puesto, que espero que os guste, ¿eh? Un ritmo lento, constante, suave de apertura, ¿vale? Controlando, nada de ser algo balístico, no, controlando el movimiento. Trabajando glúteo, una maravilla de ejercicio, ¿eh? Fíjate, se me cansa menos el izquierdo que el derecho, no sé vosotros cómo vais, ¿eh? Pero ya estoy llegando un poquito a la congestión, aunque en la derecha he conseguido que se congestione antes el glúteo, la parte lateral, ¿de acuerdo? Volvemos y vamos a hacer otra serie rápida aquí para completar ese minutito de trabajo aproximado. Sí, estoy bastante más limitado, la contracción la recibo aquí y me congestiono enseguida. Si me levanto un poquito lo aguanto mejor, pero bueno, si lo notáis, pues lo que tenéis que hacer es pasar al siguiente, o estaros quietecitos, no os hagáis daño, para que veáis que, bueno, que todo el mundo somos susceptibles de hacernos pupita en cualquier momento. Tengo el glúteo de aquella manera. Ya he congestionado, ya noto el calorcito y nos vamos a hacer la última serie del otro lado. Contando, pues muchas veces no hay que contar, muchas veces hay que escuchar el cuerpo. ¿Por qué 3 series de 15 si tú con 3 series de 17 notas realmente que te has cansado? ¿O con 3 series de 10 notas que está bien ya? Bueno, los números están bien para ir incrementándolos hasta cierto punto e ir sumando, haciendo un sumatorio de ejercicio y viendo que te vas
creciendo, ¿no? Tanto en intensidad como en frecuencia. Pero aquí lo que estamos haciendo un poquito a ojo, que es lo que quiero que veáis vosotros. Que os fatigáis, paráis y esperáis al siguiente ejercicio, ¿eh? Y ya estaríamos, glúteo. Vamos a hacer ahora una aducción de cadera, subiendo literalmente pierna estirada. Ahora ya entran en juego otra musculatura y vamos a subir hasta aquí, ¿vale? Ven, vamos a contarlas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo el mundo que se suscribe, sale un pollo ahí en la pantalla, no sé si lo veis, sí, sale ahora mismo un pollo en la pantalla. Y bueno, pues os lo agradezco mucho, que os suscribáis, que hagáis estas terapias de ejercicio, que os animéis, que no os cuesta nada reservar un poquito. Aquí en España son las 6 de la tarde, o si no, luego cuando te lo ves en diferido, ¿vale? Reservéis un poco de espacio y de tiempo para hacer estos ejercicios. Esta rutinita es válida, te la puedes poner todos los días, 15 días, y me cuentas y me escribes. Ya he fatigado pierna izquierda, volvemos otra vez a la derecha, eso es, posición, levantando totalmente lateral. Estáis viendo las dos cámaras, como en una levanto lateral, y estoy totalmente en esta posición de cuerpo en la que mi hombro, mi cadera y mi rodilla van alineadas. Eso es, despacito, cada uno a su ritmo, ¿eh? Podéis hacer el movimiento lento y controlado, un poquito más balístico, pero lo que no quiero es que sea muy, muy rápido, ¿eh? Yo lo hago a la velocidad que mi cuerpo me lo está pidiendo. Cada uno que lo haga como buenamente pueda o buenamente quiera. Qué bien congestionado se está quedando este glúteo. Nos queda otro ejercicio de glúteo, que es una de las musculaturas más importantes. Uno de los 7 magníficos de la deambulación, con los que podemos andar. Un glúteo fuerte nos va a dar equilibrio, nos va a dar estar rectos, que mucha gente va por la vida echados hacia adelante. Pues el glúteo hay que trabajarlo, y este ejercicio, cada uno hasta el que pueda. Nos hemos pasado más de un minuto trabajando glúteo aquí, pero bueno, nos ha venido bien, así que ahora queda relajarnos un poquito, beber un poquito de agua. ¿Bebemos un poco de agua? Venga, un poquito de agua, un sorbito por aquí. Salud a todos vosotros. Estupendo. Y ahora vamos a seguir con un poquito, a ver, de aperturas. Plancha glútea, vale, perfecto. Vamos a hacer un poquito de plancha glútea. Vamos a tumbarnos boca arriba y vamos a empezar a activar la musculatura del core y el glúteo, ¿vale? Como veis, piernas a la altura de los hombros, manos a los lados, y vamos a subir arriba, a contar 5, 6 y vamos a volver a bajar. Venga, vamos a por un minuto. Nos dará tiempo a hacer unas 6, 7, ¿vale? Subimos arriba, apretamos abdomen, apretamos glúteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me parece que es buena tanda de ejercicio ahí. Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noto que se congestiona. Bajo, relajo un segundo. Todo el rato respirando. Nada de hacer apneas, nada de aguantar el aire. Y no, es ahí arriba, apretando piernas, apretando glúteo, apretando abdomen y respirando. No os vayáis del ejercicio, respirar. Y abajo, despacito. ¿Que te cansas a los 5 segundos? Pues bajas. ¿Que te quieres quedar más tiempo arriba? Hasta los 20-30 segundos puedes hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a por las dos últimas y habremos completado nuestro minuto. Estamos trabajando isquio, estamos trabajando glúteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Abajo despacito y vamos a por la última. Eso es. Vamos arriba, respirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recordar, apretamos abdomen, glúteo y piernas y vamos a conseguir una contracción tremendamente buena que nos va a dar estabilidad de core y estabilidad glútea, que nos viene muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, podemos hacer una variante que os quería mostrar para trabajar aductores. Los aductores son la musculatura que hace, me veis en esa cámara de allí,
que cierra las piernas, la musculatura que cierra las piernas. Entonces podéis hacer, vamos a hacer una miniserie poniendo una almohada entre las rodillas y a la vez que subimos vamos a apretar, vamos a apretar. Subimos y apretamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajamos, esto es una variante que os quería enseñar. Vamos a hacer dos más. Apretamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El que no tenga una toalla puede apretar las rodillas o un almohadón, un balón, o si pasa por al lado su perro o su gato, se lo pone entre las rodillas y lo espachurra. O al pollo. Os ponéis al pollo, mirad, os ponéis al pollo aquí así, y cuando subáis y a la hora de bajar, contraéis, lo relajáis. Entonces es un ejercicio tremendamente interesante que quería que conocieseis esa pequeña variante, ¿vale? Vamos a hacer ahora un ejercicio de glúteo, aislando el glúteo. Yo me voy a poner esta toalla para proteger mis rodillas y el impacto contra el suelo, y quiero que os pongáis en cuadrupedia. Para aislar el glúteo, lo que tenemos que hacer es hacer una flexión de pierna y la extensión se concentrará en el glúteo. Entonces lo que quiero es que os pongáis cómodos. Vamos a bajar a trabajar 20 y 20 de cada lado y podremos ir pues viendo básicamente cómo se nos va congestionando toda la musculatura glútea. Muy importante la musculatura glútea, como veis, le estoy dando mucho hincapié. Estoy haciendo mucho hincapié. Vamos a subir la pierna hasta donde podamos, vamos a flexionarla y ahora mi planta del pie tira hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, como he dicho, 20, 10 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos quedan dos series más. 1, 2. El que solo pueda hasta aquí, pues solo hasta aquí. El que pueda llegar hasta arriba, hasta arriba. 7, 8, 9, 10. Vamos con la otra pierna, cuidado con la espalda, ¿de acuerdo? No mi hiperlordosei, si hay dolor lumbar. Podéis probar a bajar los brazos, apoyarlos, mucho más fácil. Trabajar aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero es muy importante que la planta del pie esté orientada hacia el techo, como estáis viendo. Venga, la última aquí, que es mucho más fácil, con antebrazos puestos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a por la última con la izquierda. Levantamos hasta donde podamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qué buen trabajo glúteo y qué buen trabajo de isquiotibial. Si lo estás haciendo bien, ya estás sudando como yo. Ya estás un poquito acalorado y calentito. Vamos a trabajar ahora musculatura isquiotibial. Y como veis, tengo aquí una silla. ¿Quién no tiene una silla por casa? Un taburete, un sofá, algo. Vamos a estabilizarlo bien y os voy a enseñar un método de trabajo funcional, porque es con nuestro cuerpo, haciendo unos movimientos fisiológicos suaves y relajados. ¿Cómo activamos mucho más la musculatura isquiotibial ahora haciendo una plancha glútea? ¿Vale? Es una modificación de la plancha glútea que ya hemos hecho. Pero lo bueno de esta rutina es que la vas a poder hacer en casa solo, sin ayudas, 15-20 minutos. Si estás mal de forma, 12 minutos. Si estás bien de forma, 20-23. Vas sumándole frecuencia, te quedas un poquito más de un minuto. Y no necesitas nada de material. Una silla y una toalla. ¿Quién no tiene una silla y una toalla en casa? Pues todo el mundo. Aquí lo que vamos a hacer básicamente es, ponemos los talones, apoyamos bien la cabecita, brazos se estabilizan, subimos culete y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos trabajando musculatura isquiotibial, toda la parte de abajo con la musculatura glútea, ¿de acuerdo? Venga, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos abajo, yo noto congestión en 10, bien, quien quiera quedarse en 20, que se quede en 20. ¿Que queréis complicarlo? Mirad, subís y subís, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. También hago fuerza con los brazos, hago fuerza con todo el tórax. Es un ejercicio tremendamente bueno. Subimos pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
y vamos a hacer otra vez el nivel anterior, ya que esto a mí me cansa mucho, no tengo mucho equilibrio y me está costando, ¿eh? Nos quedan 2, chicos, vamos a por ellas. Talones, un buen equilibrio de manos, subimos, espero que estéis viéndolo bien en esa cámara que os he preparado ahí, o por lo menos mejor de cómo se vería solo con una cámara. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nos queda la última de este ejercicio tan estupendo de musculatura isquiotibial, que nos viene tremendamente bien para tener las piernas más bonitas del mundo y más fuertes del mundo, y luchar contra la mala circulación y estar sin piernas cansadas. Esto es una maravilla. Venga, vamos por la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y bajamos lentamente y despacito. Es el momento del que esté cansado, pues se levante, esté tranquilo, se tome unos segundos, respire, se siente, o directamente lo que yo le invito es a que deambule un poquito, a que se mueva lentamente, relajado por la sala, que esté tranquilo. ¿Por qué? Porque no hay mejor manera de recuperar que activarnos un poquito, no estarnos totalmente quietos, sino seguir activando y que la circulación se mueva, ¿de acuerdo? Está súper comprobado que después de un ejercicio físico el quedarse totalmente quieto inmediatamente va mal, hay que ir bajando la velocidad. Entonces nosotros vamos a descansar con un poquito de movimiento. Vamos a ver, tenemos zancadas o lunge, que se llaman. Esto quien haya ido al gimnasio lo habrá visto. Vamos a hacer medio minuto, un minuto de una forma y medio minuto, un minuto de la otra. Entonces, describo el ejercicio muy sencillo. Quiero manos a los lados o manos aquí cuando realicemos el ejercicio. Básicamente es manos a los lados, pierna adelante, pierna atrás, y en la primera fase es esta. Rebotar en la rodilla, con la pierna atrás, pierna adelante. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4. El que tenga dolor de rodilla o se encuentre peor, cierra un poquito las piernas, ¿vale? Y hace simplemente esto. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Las vamos a hacer dinámicas ahora, chicos. Cogemos y manos al frente. El predicador que digo yo, ¿vale? Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, cada uno a su ritmo, 18, 19, 20. Vuelvo a repetir, si abriendo mucho la zancada te desestabilizas o te duele algo, cierra la zancada, haz esto, ¿vale? Haz esto, puedes hacer cargar primero una pierna 10 o ir alternando, como he hecho yo, que es un poquito más dinámico, y así me entretengo más. Pues es que soy un poco inquieto, entonces hacer todas con una pierna no me gusta ir alternando. Entonces tú puedes probar. Repito, si con una zancada bien abierta te está molestando, cierra zancada. Date un poquito de tiempo. Cuando lleves ya 3-4 días entrenando, todos los días estos ejercicios, vas a notar que te encuentras maravillosamente bien como para abrir la zancada una barbaridad, irte adelante y volver haciendo una buena zancada o un buen lunge. Venga, vamos a hacer un ejercicio muy parecido, que consta de zancadas laterales, que es muy dinámica y está súper guay. Así que es tan sencillo como coger, yo os diría, la dimensión un poquito más por fuera de vuestros hombros y hacer lo siguiente. Vamos a la derecha, bajamos. Vamos a la izquierda, bajamos. Vamos a la derecha, bajamos. Vamos a la derecha, izquierda, subimos y bajamos. Venga, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué brazos adelante? Porque al bajar nos dan equilibrio. 12, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El que esté mal de movilidad y no pueda, chicos, aquí, 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 aquí. Muy despacito, segmentando el movimiento. A esta velocidad. Bajamos, cambiamos el peso, bajamos, cambiamos el peso, bajamos, cambiamos el peso, bajamos, cambiamos el peso, bajamos, cambiamos el peso. No hace falta hacerlo melódicamente. Si no tienes físico, no lo tienes, ya lo encontrarás, ¿vale? Ese es el movimiento. Paso lateral, bajando, paso lateral, subimos, ¿sí? Vale, venga, ya hemos hecho un minutito, que me lío. Vamos a hacer los últimos, te diría, 2 ejercicios, que va a ser uno enfocado a la musculatura cuádriceps y a la musculatura de las pantorras, de las pantorrillas, ¿vale? Con eso haríamos un circuito muy interesante en el que luego deberíamos de llegar a la calma con un leve estiramiento muy sencillo. Como os he dicho, esto va hoy así, rapidito. Vamos a hacer sentadillas. Las sentadillas se pueden hacer de muchas maneras, estáticas y dinámicas. Vamos a hacer una sentadilla dinámica con brazos y luego con un apoyo. Si tenéis una banda elástica, la podéis atar a lo que es el marco de la puerta y tenerla como asidero, o directamente una cuerda, o directamente apoyaros en un mueble o en una silla. Entonces, piernas separadas a la altura de los hombros y despacito, cogiendo aire y respirando. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y muchos diréis, ¿y por qué no bajas más, Víctor? Porque a mí la biomecánica de la rodilla no me pide más. El que quiera coger y hacer una completa y ahí abajo, me parece estupendo. Pero con hacer esto ya estamos tonificando las piernas, que es lo que queremos hacer. Sacar un poquito de partido a nuestras piernas. Ya llegará el momento de hacer una súper lenta, súper abajo y súper arriba para que trabaje un poquito más de rango de movilidad. Vamos a por otras 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos quedan por lo menos otras 2 series. Ahora la voy a hacer guiada. Si cogéis una banda elástica, una cuerda, algo a lo que podéis agarraros, os va a ayudar a desgravitar, sobre todo a la gente que no tenga fuerza en la pierna. Y es tan sencillo como dejarse caer con el apoyo. Mirad, chicos, doy tensión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué me ha permitido a mí este ejercicio? Poder bajar un poco más, porque estoy haciendo fuerza con los brazos. Así mi rodilla no tiene que trabajar tanto, y así me permite hacer más rango de movilidad. Por eso os lo quería enseñar. Como último truco, al que le cueste mucho, le voy a enseñar un truco que es calzar los talones, para que la biomecánica, las fuerzas, se repartan un poquito más hacia adelante y sea más fácil, ¿vale? Entonces lo que vais a hacer es coger una toalla y enrollarla como la estoy enrollando yo. La vamos a poner aquí atrás y la vamos a pisar con los talones. Los rodillas y los pies orientados un poquito hacia afuera, a la altura de los hombros, que no se abran mucho más. Y mirar qué fácil ahora es la sentadilla, porque estamos trabajando biomecánicamente de otra manera, ¿vale? Y es más sencillo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí puedo bajar del todo, sin dolor de rodilla, porque levanto el calzón y hago que se involucre la musculatura de otra manera, haciendo otra palanca de otra manera. Chicos, hemos trabajado un poco todo, nos queda el último ejercicio. Espero que te lo estés currando y que ya estés pues medio sudando, medio fatigado, cada uno al nivel que pueda. Vamos a trabajar los gemelos. Ahora sí que necesitaremos un apoyo. Una pared, apoyarnos en una pared, ¿de acuerdo?
A ver, simulamos una pared aquí. Mira, la otra cámara es una pared. Una pared, o simulamos cogiéndonos a una mesa, como tenemos aquí, pero tenemos que tener equilibrio. Y vamos a hacer un ejercicio de gemelos. Muy sencillito. Voy a empezar aquí para que me veáis bien los gemelos, por un lado, y por allí que me lo veáis. Y es tan sencillo como pies a la altura de los hombros y vamos ahí arriba. Piernas totalmente estiradas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tremendamente eficiente la musculatura de los gemelos. Los gemelos, en un estado de estrés, pueden levantar entre 3 y 4 veces nuestro peso corporal fácilmente. Otra cosa es que se lesionen, pero podrían perfectamente. Es una musculatura tremendamente poderosa. Ahora vamos a hacer una pequeña variación, apoyados contra la pared, como digo, yo me estoy agarrando a mi cincha mágica, pero os apoyáis a la pared. Y lo que quiero es que hagáis un poquito de flexión, un poquito, para sacar al gemelo fuera y que trabaje el sóleo. Y una vez que estamos aquí, vamos a levantarnos en puntillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No es lo mismo piernas estiradas aquí que piernas flexionadas aquí. Estamos trabajando uno gemelo y en el otro estamos trabajando más sóleo, junto a los flexores propios que hacen que el pie vaya para abajo. Muy importante separarlos. Vamos a hacer 10 de uno y 10 del otro y habremos terminado nuestra rutina de ejercicios para piernas tremendamente bonitas y bellas. Piernas estiradas a la altura de los hombros, cogemos y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Podemos andar un poquito hasta la siguiente fase de sóleo o directamente el que se encuentre bien. Esto es como subir escaleras. Puedes subir 3 pisos seguidos, perfecto. Que puedes subir uno, parar, otro, parar y otro, parar. También, ok. Vamos con el sóleo, último ejercicio, un poquito de flexión de piernas. Nos sentamos en el aire y ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Sabéis quién hacía mucho esto? Michael Jackson. ¡Au! Hemos terminado nuestros ejercicios de rutina de piernas perfectas en 15 días. Quiero que lo hagas durante 15 días. Deja un comentario porque vamos a leer los comentarios hoy muy rápidamente. Deberías de saber que hay un enlace ahora que te voy a dejar que es estiramientos de pierna, que es lo que habría que hacer después de una fase de ejercicio de estas características, estirando todas las fases y todas las partes del cuerpo que te van a venir bien porque las acabas de trabajar. Te acabo de marcar glúteo, gemelo, nos quedaría en un estiramiento de extensión hacia atrás y prácticamente un poquito de psoas y estaríamos hechos. Te lo voy a poner en el enlace, así que cojo el pollo y nos vamos a leer comentarios, chicos. Bien, chicos, ya estamos aquí, espero que me estéis oyendo bien. Aquí tenemos, bueno, pues lo que os iba a decir, lo que os estaba prometiendo, ¿no? Que son los ejercicios, ¿vale? Calentar, ejercicios calentando antes de los ejercicios y ejercicios después, ¿de acuerdo? ¿Qué ejercicios hay que hacer? Los primeros hay que bombear y hay que generar un efecto de movilidad y bombeo. Os lo pongo aquí con mucho cariño y os lo dejo en el chat. Y luego hay que estirar profundamente, como vemos aquí, hay que hacer estiramientos profundos. Vienen los dos en la misma noticia, que os viene tremendamente bien. Aquí también os he dejado, joder, es que tenemos unas noticias en fisiolutium.com estupendas, ¿de acuerdo? Aquí hablábamos de cómo si cruzarse de piernas es bien o es mal. Bueno, los 10 mejores de ejercicios de foam roller también te viene muy bien para tonificar piernas y hacer espalda. Un ejercicio de puente glúteo que lo puedes ver en nuestra web, como he dicho, ¿de acuerdo? Y luego tenemos
los ejercicios de miembro inferior, estiramientos. Este es el que quiero que hagáis. Mirad a este señor del bigote, qué guapo que es. Mira, 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 mira lo que hace. Vaya bigotinchi. Y aquí hacemos todos los estiramientos, chicos, que os he prometido. Así que ahora me tenéis que cerrar todos con este ejercicio. Vamos a leer comentarios rápidamente y levantamos la sesión por ahí. Como habéis empezado, dice Ali, buenas, ¿puedes hacer un repaso rápido sobre el análisis del movimiento de miembro inferior mientras se hacen los ejercicios? Te he descrito cómo se hacían la musculatura de adelante, la de atrás. Un día podemos meternos un poquito más en materia, pero estos vídeos que te estoy enseñando hablan de músculo por músculo, cogiéndolos, como veis ahí, en realidad 3D. Esto es una maravilla, estos ejercicios que os puse aquí, y os animo a que veáis el vídeo porque lo destripo todo, ¿vale? Más cositas. Yoleida, tengo mielitis transversa, ¿me podrán ayudar? Buenas tardes. Bueno, pues no es el momento, pero si me mandas un mensaje en los comentarios, te pongo algún ejercicio que tenga que ver un poquito más con lo que hay hoy y podemos hablar de esa afección que me dices que tienes, ¿vale? Claudia, buenas tardes, Víctor desde Argentina. Besitos a todos, chicos, que sé que me veis desde muy lejos. Hola, Mar, buenas tardes. Gracias, Víctor, por contribuir, que tengamos piernas perfectas. Claro que sí, Claudia Gross, me gusta que me mandéis corazoncitos y que me digáis que os ayuda, ¿de acuerdo? Este canal nació y espera seguir vivo mucho tiempo para ayudaros. Mar, buenas tardes. También a María, buenas tardes. Aquí os he puesto que empezamos ya, que empezábamos. Todo el mundo se ha puesto como una moto porque arrancábamos. ¿Qué pasa, pollos? ¿Cómo os gusta el pollito, Claro que sí, el pollo y el gallo ponéis por aquí. Claudia, muy bien, qué bueno, genial. Qué didáctico, Víctor, me alegra que te guste, Mar. Claro que sí, lo hago con mucho cariño. Y más cositas que tenemos por aquí. ¿Alguna preguntita? María de Los Ángeles, ¿te gustan? Aquí están hablando entre ellos y diciendo que los ejercicios... Mirad cómo estiro ahí. Cómo tengo las rodillas peladas de golpes de jugar al fútbol. ¿Lo veis ahí, la rodilla izquierda? Estaba sufriendo, estaba haciendo este ejercicio y me dolía un montón ahí la rodilla. Qué maravilla de ejercicios, chicos. Os los dejo ahí apuntados en lo que es el chat del canal. Más cositas que tenemos por aquí. Pues nada, hablando un poco los comentarios, los contertulios, los que estaban viendo un poquito en el chat. Y con la derecha no puedo en caso... Vale, pues aquí dicen, siempre que tengáis un problema de movilidad en uno de los ejercicios, o lo saltáis, o pasáis a otro, o intentáis hacer algo tan sencillo como hacerlo más despacio, con más tranquilidad. Mira, aquí me veis, esto eran ejercicios con ayuda de una silla, y en una silla, si tienes habilidad, puedes hacer los estiramientos perfectamente. Y lo dicho, los 7 fantásticos de la deambulación, dice Claudia. Claro que sí, bueno, eso no es mío, eso es de un antropólogo que se llama Luis Arzuaga, en un libro que pone Nuestro cuerpo, y habla de cómo, bueno, pues cómo los humanos tienen 7 músculos que son imprescindibles para la deambulación, y uno es el glúteo, que nos hace extendernos y estar en buena posición. Y os he hecho un montón de ejercicios de glúteo que os tiene que venir estupendamente bien, por la sencilla razón de que, bueno, pues es un extensor y nos hace estar rectos. Se siguen saludando por aquí. Claudia Gross, Víctor, por favor, después de explicar cuál es el core. Bueno, el core es el núcleo. El core es todo aquello que nos hace que nos estabilicemos, los abdominales, los rectos anteriores, transversos y oblicuos. Entonces, un buen ejercicio de core sería hacer unas buenas planchas. Mirad, el glúteo mayor, uno de los 7 magníficos de la deambulación, lo tenemos ahí en pantalla. El glúteo medio y el glúteo menor también van a salir ahí despacito en esa aplicación de realidad virtual que tenemos, donde destripamos los... Mira, ahí tenéis los 3 que hemos trabajado, que ha sido una auténtica pasada ese vídeo, me acuerdo de hacerlo con mucho cariño. Patricia, buenas tardes. Pues buenas tardes. ¿Cómo estáis todos? Aquí hablando, poniendo más pollitos. Claro que sí, la estrella de este canal. Y tenemos por aquí otra pregunta excelente que pongas con lo del espejo. Así vemos ambos lados. Muy bien, Claudia. Me gusta que te guste. Lo he hecho con mucho cariño, claro que sí. Agradecido todo el mundo. Excelentes ejercicios. Palmas, palmas, palmas. Víctor, ya me tiemblan las piernas. Es que a mí me han temblado durante los ejercicios. Yo estoy dedicado a jugar un poquito al fútbol y puedo correr fuerte, pero durante unos segundos, luego ya me canso. Pues es que estos ejercicios son de estabilidad, son para tener piernas bonitas. Mis piernas no son bonitas, son un pelín fuertes durante unos segundos y ya está. Así que os invito a que lo hagáis todos los días, porque va a ser una auténtica maravilla, una auténtica delicia, chicos.
Marta, le falta costumbre. Claro, están diciendo la falta de costumbre hace que te canses enseguida, así que es normal que te canses, hacer menos repeticiones y luego, como os digo, estos ejercicios de estiramiento que os estoy poniendo sería para cerrar lo que es todo lo que es los ejercicios que os propongo, que hay que estirar. Mañana no voy a poder hacer los ejercicios, pues hazlos más despacitos e inténtalos. Ninoska, hola guapa, ¿cómo estás? Un abrazo muy fuerte, esta es una perpetua aquí de los directos, claro que sí, un abracito, espero que te guste lo que hemos hecho hoy. Más cositas que tenemos por aquí, me tiemblan las piernas, bueno, normal que os tiemblen las piernas, chicas, chicos, os he dicho que es un ejercicio demandante, que vais a ir cogiendo tono en 15 días y en 15 días mandarme fotos de vuestras piernas a ver cómo han quedado. Yo os enseñaré las mías con mucho cariño. Qué bueno, vale, gracias a todos por los enlaces que nos mandas, claro que sí, os lo pongo con mucho cariño, chicos. Gracias por el libro de Nuestro Cuerpo, es muy bueno, ¿de acuerdo? Lo saqué hace 3 o 4 directos, si lo buscáis. Hablamos de los 7 magníficos de la deambulación y hablamos de ejercicios de piernas. Os invito a que lo veáis. Juan Luis Arzuaga, Nuestro Cuerpo, 7 millones de años de evolución. Es una auténtica maravilla. Este señor le han dado todos los premios que pueda haber de antropología a nivel internacional y es un gran profesional. Carmen Herrera, hola. Mar, mis chulos, los chulos calcetines de Víctor. Sí, son de Mario Bros. Me encanta que te gusten. Me los pongo para enseñarlos a todos con mucho cariño también. Así que hemos llegado al final del directo de hoy. Muchísimas gracias. Saber que el próximo martes seguimos. Suscribiros, dar un like, que me han dicho que va mejor que unos ejercicios para tener piernas perfectas. Me lo ha dicho un pollito al oído. Y se os quiere, chicos. Muchas gracias por todo. Seguimos en contacto después de este directo el próximo martes y publicamos pues los domingos, los miércoles, los viernes y hacemos directos los martes y tenemos una comunidad muy sana. Así que os quiero mucho, por favor, quiero piernas perfectas en 15 días, darles caña y me escribís y me comentáis qué tal todo. Un abrazo y como siempre decimos, chicos, ¿qué decimos en el canal? ¿Qué decimos al final siempre? Hasta la curación y más allá. Adiós, adiós, si os quiere.